capítulo 5 del libro de Daniel. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Vean, aquí está por cambiar el reino básicamente. Estoy adelantándome, yo sé, pero es para poder explicar y conectarlo con lo anterior. Bueno, por un lado vean primero el nombre Belsasar, lo parecido que es al nombre que tenía Daniel. De hecho, en esa traducción aparece, la única diferencia es una letra, entonces voy a verlo aquí en el hebreo. Belshazzar lo traducen como Bel, que es Baal, ¿verdad? El Señor protege al rey. Ahora, en el capítulo anterior, en el verso 19 aparece Daniel y aparece Belteshazzar, bueno, sí, el Señor del Tesoro, soberano que protege el tesoro. Pero vean la conexión que hay entre ambos. Bueno, obviamente el sonido acabo de decir, pero uno dice, el Señor Bel, Baal, protege al rey. Este es ahorita el nombre del rey, del quinto capítulo. Daniel tenía el nombre, el Señor del tesoro, y el tesoro es lo que uno protege. Entonces en realidad es casi que el mismo nombre. Hay una, en lo que es hebreo, la diferencia está en una letra Tet que aparece en el nombre de Daniel. Entonces, el nombre de Daniel es el mismo nombre que este rey, pero tiene de tercera letra una Tet intercalada ahí. Curiosamente la Tet es como una canasta o algo que esconde, algo que guarda, como si fuese el tesoro mismo. Digo todo eso porque también, por otro lado, qué curioso, la Tav, la Tav, que es el mismo sonido, ¿verdad? Sabemos es el último. Es una cruz, representa el último, el que sella a los escogidos. La Tet, que tiene el mismo sonido, es el valor 9 y es una serpiente que se enrolla. Entonces se puede ver como una serpiente enrollada o como una canasta que se cierra a sí misma. Por ende, al ser una serpiente y el valor numérico 9 representa la inclinación al mal que está en la carne, que lleva 9 meses de gestación en el vientre de la madre para vivir en este mundo. Entonces, es también, vean qué perfecto, y esto hasta ahora lo pienso en realidad, el... ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior, los dos anteriores, 4 y 5, vimos cómo Daniel representa a los escogidos que no mueren? Los tres amigos a los muchos que tienen que pasar por el lagar, pero después son resucitados. Vimos eso clarísimo. eh, y en el 4, perdón, sí, quise decir el 3 y el 4 entonces. Porque en el 4 es donde se menciona el sueño del árbol que sería cortado y que se convertiría en hombre Nabucodonosor y toda la cuestión, y que él se convirtió en bestia. Entonces eso representaba a Nabucodonosor como bestia los últimos 7 años de la historia humana, y que el imperio mundial sería cortado. Entonces, esas dos cosas en los dos capítulos anteriores, muy claro con el fin de los tiempos. Como vimos, Daniel no apareció cuando echaron a los amigos al fuego, porque representa la cosecha donde los escogidos no son agarrados. Después vino la destrucción del imperio en el capítulo 4, que sería como la guerra de Armagedón, más o menos. La caída de, de Nabucodonosor cuando se hizo bestia y todo lo que pasó ahí. Y porque representaba 7 años y llegaba hasta el final de esos 7 años, entonces representaría hasta llegar a Armagedón. Por ende, lo que vendría a continuación sería el milenio, ¿verdad? ¿Estamos claros en eso? Cronológicamente, ¿cómo va el libro de Daniel? Sería empezando el milenio ya de paz, porque por si algo, ¿verdad? Para que no se confundan con cosas que he dicho antes. El milenio como tal empieza en el sexto sello, pero va a seguir habiendo plagas hasta el final de los últimos 7 años, que ahí ya empieza la paz para los escogidos aquí en la tierra, reinando con Mashiach. ¿Sí está claro eso? Entonces a ese tiempo me refiero, cuando ya Mashiach va a reinar sobre la tierra. Entonces vean qué perfecto, que Daniel estaba como consejero después de haber sido llevado cautivo, así como Yosef fue llevado cautivo y dejado como consejero de Faraón, ¿verdad? Ahora vemos aquí una conexión similar con Yosef, que Yosef representa, es el antepasado último, y vemos que el nombre del rey que está en este momento es como el mismo nombre de Daniel.
que se podría entender en cierta forma cuando los escogidos lleguen al reino, cuando los escogidos ya lleguen a tener la corona, a través del último que es como Daniel, siendo los escogidos también como Daniel, sabios y todo lo demás. Entonces hay una conexión en el nombre, pero la diferencia es que este nombre del rey no tiene la tet, que sería como la inclinación al mal, que sería como Daniel resucitado, sin la carne, por la que estuvo 9 meses en el vientre y todo lo demás. ¿Sí me explico? Entonces son los dos nombres similares, solo que se podría ver como uno antes de la resurrección y otro después. En el caso del último, hijo pródigo, ¿verdad? Que sí, sí vendría con inclinación al mal. Eso por un lado, que me parece interesante. Ahora, este rey, que quede claro, por si algo, el rey es malo. A lo que voy es que Yahweh está utilizando la cronología del fin de los tiempos en el libro de Daniel y usando el nombre de Daniel y conectándolo con este nombre porque es nombre del rey. Como que Daniel subió de lugar. Y de hecho vamos a ver cómo se sigue conectando aún con el otro imperio que viene. Entonces también vean cómo de Babilonia Nabucodonosor fue el único rey importante. Porque se habla de él, todo lo malo que hizo, cómo fue usado por Yahweh. Yahweh mismo dice que él era un siervo de él porque lo usaba para hacer castigo. Y después de todo esto que pasó aquí, se arrepintió y reconoció a Yahweh como Elohim, ¿verdad? Como vimos en el capítulo anterior. Entonces por eso se le da el honor que se le da en el sentido de que aparece varios capítulos. Pero ahora viene el capítulo 5 y viene uno de sus descendientes. Pero es aquel al que se le quitó el reino. Entonces Yahweh se saltó todo el tiempo entre Nabucodonosor, el principal rey, y todos los demás hasta que llegó el puro final. Entonces como tenía que contar el puro final del imperio, lo mencionó a este. ¿Sí está claro? Como ya iba a contar el puro final, lo mencionó a este, pero me parece interesante cómo Yahweh se salta un montón de tiempo, porque en realidad está enfocado en Israel, por supuesto, en Daniel, que estuvo en ambos imperios. Ya pasamos 4 capítulos, que fue en Babilonia, y ahora vamos a pasar al tiempo que estuvo con los persas. Desde el capítulo 5, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. Cuando iniciamos Daniel yo les había comentado de una vez de la caída de Babilonia, porque se acuerdan que cuando Ezequías, le llegaron unos mensajeros de Babilonia, él cometió, digo yo, el error, pero bueno, de mostrarles todo el honor de Israel y todos los tesoros de Israel y de Yahweh principalmente a los babilonios. Y en eso cuando los despidió llegó Isaías y le dijo que les mostró y Isquiyahu le dijo todo, no hubo nada que no me mostrase. Entonces Isaías, el profeta, le dijo que todo sería llevado a Babilonia eventualmente. Toda esa profecía se conecta con este capítulo en el que estamos ahorita porque ahí eh, vemos, bueno, lo que está por venir, leo. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. En presencia de los 1000 bebía vino. ¿Qué les acabo de decir que representaba este capítulo? El milenio, ¿verdad? Estaba en presencia de 1000, pero eran los malos de Babilonia. Por eso les dije como el Armagedón, que es el pase de este tipo de mundo al próximo. O en realidad a un mundo como este, pero perfecto. Después de ese milenio, el mundo por venir, que ya es diferente a este, un nuevo mundo. ¿Está claro? Entonces, vean qué interesante que menciona que estaba bebiendo vino con 1000, como el milenio. En el caso negativo de Belsasar, como les dije que él era un mal rey, un rey malo, Belsasar quiere decir, como vimos ahora, que Baal proteja al rey, que el Señor proteja al rey. Entonces viene siendo como la bestia, que busca que el Señor, a quien adoran en el mundo, lo guarde, lo ayude. Sí, bueno, y también se podría ver como Lucifer protegiendo a Azazel, o Lucifer protegiendo al falso Mesías, ¿verdad? Ya que dice, Baal protege al rey. Entonces el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Un gran banquete, voy a tener que disculpen, vamos un momento a Apocalipsis 19, en el verso 17. Vi un malaj que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Elohim, al gran banquete de Elohim. Le está diciendo a los ángeles.
para que comáis carnes de reyes y capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos libres y esclavos pequeños y grandes. Entonces, este banquete que está haciendo Belsasar se conecta con la guerra de Armagedón, porque la gente que muera ahí se va a convertir en comida de buitres, lo que respecta a los cuerpos, pájaros, como dice ahí, un banquete para los pájaros, y en sentido de las almas, le van a pertenecer a los dioses que hayan adorado, a los ángeles que hayan adorado, se las van a llevar en ese momento. Estamos. Entonces, esto es muy particular, porque vuelve a conectar toda la cronología de Daniel, confirmándola también, y mostrando eso que les digo del milenio, la guerra de Armagedón como el cambio hacia la paz en la tierra, el vino de la gran ramera, por supuesto, puesto que esto es Babilonia y les dio vino a 1000 de sus más grandes. Eso querría decir como el vino de la ramera para los príncipes y reyes y todos estos que se atrevieron por la falsedad en la que están, por el error en el que se encuentran, a levantarse en guerra en contra de Mashiach. Porque en Armagedón el mundo entero se va a levantar según ellos a pelear contra el Mesías y contra su ejército. Entonces, dice 1000 de sus príncipes, aquí vemos que dice carnes de reyes y capitanes, de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos libres y esclavos pequeños y grandes. Vi a la bestia, como Belsasar, y a los reyes de la tierra, y sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. El que montaba el caballo. Vean cómo lo dice así nada más, obviamente se refiere al caballo blanco del verso 11, que es Mashiach. Pero igualmente ese caballo blanco es el mismo del 6, que todos los cristianos dicen que es el anticristo. Pero bueno, si hay algún problema con eso, pueden ir a ver esos estudios. Entonces, vuelvo a Daniel. El rey Belsasar hizo un gran banquete. Aquí está. A 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. Entonces, lo que se le había dicho a Hizkiyahu por Isaías, por el profeta, se cumplió eventualmente con Nabucodonosor. Se guardaron como los tesoros de Babilonia, los tesoros de Yahweh del templo. Y cuando estaban en esta fiesta, esta gente, en este banquete, el rey dijo, sí, cierto, ahí tenemos unos vasos especiales, tráiganlos. Vean cómo Yahweh hace todo, porque en realidad fue Yahweh el que pone a querer cómo le hacer. Dice, este es el hombre que tiene que caer, que sea él el que los use. ¿Sí me explico? Entonces a él se le ocurrió agarrar los vasos tan apartados para tomar vino en una fiesta tan impía. Y eso representa, como ya hemos visto, los vasos, lo he dicho en otras ocasiones, son los muchos. ¿Recuerdan? Porque el templo son los pocos. Dice la escritura que al vencedor lo hará columna en el templo y nunca más saldrá de ahí. Porque es parte del templo. Son el cuerpo de Mashiach. Los muchos son la sangre, son el vino del lagar de la ira. Apocalipsis 14. Entonces la sangre sirve en el cuerpo, hace que funcione el cuerpo. Anda corriendo para arriba y para abajo. Como la gente que servía en el templo, como Yahweh le dice a los muchos de Apocalipsis 7, que ellos son los que sirven en el templo día y noche. Entonces una cosa es el templo, otra es el que sirve. La sangre está día y noche. Cuando uno está dormido, también la sangre anda ahí, dale, dale. Entonces la sangre representa a los muchos. Siervos, vasijas, los vasos. Entonces aquí, y bueno, obviamente ya la gran tribulación habrá pasado, pero aquí es donde este hombre está tratando, como acabamos de ver, porque tras de eso dice vasos de oro y plata. Recuerden que el oro está conectado con los pocos, la plata con los muchos. Y vemos que en Apocalipsis se está reuniendo la bestia para pelear contra Mashiach y su gente. Y aquí él dice, tráigame los vasos para él hacer lo que le dé la gana. Dice Belsasar con el gusto del vino, ya borracho, que también es importante porque en Apocalipsis vemos que Yahweh toma las copas de la ira de Yahweh, o sea, son sus copas, son sus vasos, y las llena de la sangre de los justos que ellos mataron, y se las deja caer encima. Todo esto es algo, ¿verdad? Es una... o sea, no es literal, es para entenderlo, figurativo. Yahweh, por la sangre que derramaron de los muchos, de los creyentes, Yahweh va a castigar a las naciones que estuvieron de acuerdo con, y principalmente a sus líderes.
Entonces Yahweh agarra la sangre, la mete en las copas suyas y se las deja caer, y eso es la plaga. 7 plagas postreras. ¿Estamos? Y termina con la guerra de Armagedón. Entonces, aquí estamos viendo 7 copas, en Apocalipsis 7 copas llenas de vino, y ese vino es la sangre de los justos. Aquí estamos viendo que Belsasar invita a 1000 para el milenio y trae las copas de Yahweh para servir vino y seguir enfiestándose, lo cual representaría a costa de los justos. Y vean qué interesante, porque lo que acabo de explicar ahora también todavía se confirma más. ¿Se acuerdan que les dije que el milenio empieza en el sexto sello? Después del sexto sello viene, obviamente, el séptimo, donde son las 7 trompetas. La séptima trompeta es la cosecha, donde se hace el vino. ¿Estamos? Y eso dura meses, no son años, son meses. Después de eso, inmediatamente empiezan las plagas postreras. O sea, inmediatamente empiezan las copas de Yahweh a ser llenas del vino. Entonces, mi punto es, el milenio empieza con las plagas postreras, no empieza en Armagedón. Empieza con las plagas postreras, que son copas llenas de la sangre de los justos, como lo vemos aquí. Traigan los vasos del templo, llénenlos de vino. Entonces, Belsasar, con el gusto del vino, quiere decir ya estaba ebrio, pues por supuesto no se atrevería a hacer tal tontera. Y a lo que me refiero más que todo en Armagedón, no en tomar los vasos del templo. Mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. El rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa del poderoso que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, como si se estuviesen bebiendo la sangre de los justos, las iglesias falsas, mujeres y concubinas. En Apocalipsis 18 dice el verso 24, en ella, la iglesia falsa, que es la gran ramera de Babilonia, y aquí estamos con el imperio de Babilonia, en Daniel, en ella se halló la sangre, o sea, el vino, de los profetas y de los apartados, y de todos los que han sido muertos en la tierra. En ella se halló la sangre, como que se la bebió. No dice sobre ella, no dice en sus manos, en ella. ¿Está claro eso? Entonces, en ella halló la sangre de los profetas y de los apartados y de todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces vuelvo a Daniel y dice, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Yahweh que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Voy a leer un momento el capítulo 16 de Apocalipsis, verso 1. Entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Elohim. Desde el templo, como si fueran copas del templo, llenas del vino, para que cayera sobre Babilonia, quienes se la bebieron aquí. ¿Está claro? Verso 5 del 15 de Apocalipsis. Después de estas cosas miré, básicamente después de las 7 trompetas, y fue abierto en el cielo el lugar apartado de la tienda de reunión, del lugar de testimonio, del templo básicamente. Del templo salieron los 7 malachim con las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Yahweh, quien vive por los siglos de los siglos, y el templo se llenó de humo por causa de la estima de Yahweh y por causa de su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 malachim. El ángel metió su hoz, en el 19 del 14, en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Yahweh. Como es el lagar de la ira de Yahweh, el vino que sale de ese lagar es el que va en las copas de la ira de Yahweh. ¿Está claro? Y también en el Apocalipsis lo deja todavía más claro en otras partes. Voy a continuar con Daniel. Entonces dice, verso 4, bebieron vino y alabaron a los Elohim de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Bebieron vino, el vino de Babilonia, en copas del templo. Vean eso es particular, porque era la enseñanza de Satán con una cobertura apartada. Y eso es la doctrina falsa de la apostasía, que todo el mundo se está yendo con el falso Mesías porque piensan que es el de la Escritura, pero no leen la Escritura para ver si es cierto que lo que tiene adentro es lo que ellos creen que es por fuera.
Por eso se dejan llevar por la imagen, por la ilusión. Están haciendo. Sí, claro, era como, ese Elohim no es nada, vamos a adorar a nuestros Elohim con los vasos de él. Sí, sí, sí. Pero la representación en doctrina y todo lo demás, estamos hablando de que están dando la enseñanza en vasos apartados para adorar a falsos Elohim. Entonces, por eso el vino de la fornicación, el vino de la gran ramera, es la idolatría. En sí, como lo vimos la vez pasada en Deuteronomio, y lo vamos a dejar todavía más claro este Shabbat, toda aquella persona que no conozca la Torah y por ende no la sigue, porque primero para seguirla hay que conocerla. Uno primero la conoce y después decide si la sigue o no. Eso es el libre albedrío. Pero hay que conocerla. Hay mucha gente que piensa que no es necesario conocerla. Con solo alejarse de la Torah se cae en la idolatría. Es automático. Automático. Idolatría ya sea de María y todos sus santos, o del dinero, o repito, del hombre en el espejo, la mujer, etc. El que no sigue la Torah sigue los ídolos, punto, sea el ídolo que sea. Y lo digo eso muy claro porque lamentablemente muchos cristianos piensan que ellos no son idólatras, porque no son como los católicos. Pero idolatran otro montón de cosas. Igual los judíos piensan que no son idólatras, pero idolatran la letra. Los musulmanes creen que no son idólatras, pero idolatran la piedra de la cava que van y le dan besos. Entonces es triste cómo el enemigo engaña de tal forma que piense que no es idólatra, porque, repito, como ya lo hemos hablado, el corazón solo puede amar a uno. El corazón fue hecho para seguir a Elohim. Solo existe uno, pero mientras la persona no conozca quién es ese, va a pensar que cualquiera puede ser y va a tratar de llenar ese espacio con cualquiera, sea una persona, sea una imagen de piedra, sea poder económico, sea fama, sea lo que sea. En la idolatría, el vino de la fornicación. Sí, la escritura habla de que la gran ramera de Babilonia es la que da el vino de la fornicación a la gente del mundo para que la gente al beberse lo que es la idolatría, o sea, al caer en idolatría, no saben en lo que están, no saben para dónde van, andan tambaleándose en el camino de la verdad y por eso se desvían a derecha y a izquierda. ¿Verdad? La escritura dice, no se desvíen ni a derecha ni a izquierda, el borracho anda para acá y por allá. No solo a uno, es a los dos. Entonces, en Apocalipsis estamos viendo todo conectado con esto que vemos aquí en Daniel. Y vea que dice, bebieron vino y alabaron a sus Elohei. Se tomaron la doctrina falsa y empezaron en la idolatría. En Apocalipsis hay algo tan sorprendente que siempre yo se los repito por acá porque de verdad que es sorprendente. En el capítulo 9, al puro final, ahí se mencionan las primeras 6 trompetas. O sea, el capítulo 9 básicamente nos pone en la pura mitad de los últimos 7 años, en la pura mitad del Apocalipsis. Porque lo que seguiría sería la 7ª trompeta, que es la cosecha, para que empiecen las 7 plagas postreras. ¿Estamos? Los últimos 3 años y medio. Entonces, el capítulo 9 nos trae a la mitad de los últimos 7. Por eso el 10 es como un resumen, o más bien un mensaje a través de un malaj, porque llega a cerrar algo. De hecho el mismo malaj lo dice, sino que en los días de la voz del 7º malaj, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Elohim se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces en el 10 está haciendo un cierre y anunciando que con lo que viene ya se empieza el puro final, puesto que ya se habría cumplido todo lo de los profetas. El 11 es un paréntesis que cuenta 3 años y medio, el 12 cuenta casi que los 7 años, el 13 cuenta casi que los 7 años, el 14 ya viene la cosecha explicada y el 15 continúa con la cronología, por si algo, estoy haciendo un resumen. A lo que quiero llegar es que vean que en el 9 ya han pasado los primeros 3 años y medio, 7 sellos y 6 trompetas. Eso es, en lo que respecta a plagas y todo lo del Apocalipsis, 2/3 partes del Apocalipsis ya habría pasado. Y vean lo que dice el verso 20 del 9. Los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron. Estas plagas que menciona aquí, vean que no son las plagas postreras, porque todavía no han empezado, pero sí dice la palabra plagas, porque para este momento ya se cumplieron 10 plagas. ¿Se acuerdan que las habíamos contado la vez pasada? 7 sellos, 7 trompetas, uno diría 14, pero de las 14, 4 son cosas positivas. Entonces solo quedan 10 negativas, son las 10 plagas, como las 10 plagas de Egipto.
Moshe y Aarón, los dos testigos de Apocalipsis 11 ahora. Entonces cuando terminan las 10 plagas, de las cuales la última es el ejército que mata, como dice aquí, y el número del ejército de los jinetes era de 200 millones. Yo oí su número. Y dice, estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Entonces la 10ª plaga, así como la 10ª plaga en el Egipto, en el Éxodo, fue matar a los primogénitos, la muerte de los primogénitos, murieron muchos, ahora va a morir una tercera parte de la humanidad. Qué curioso, porque para que haya una familia, ¿cuántas personas tienen que haber? Mínimo, 3. Muere una tercera parte, el hijo, el primogénito. ¿Sí estamos claros? Entonces, la plaga de los primogénitos, representada por la plaga de la 6ª trompeta, el ejército que destruye una tercera parte de la humanidad. Pero usted claro eso. La única forma de salvarse de esa plaga, ¿cómo fue? Con la sangre del cordero. Igual ahora, con Yahushua HaMashiach. Entonces, dice en el 20 del 9, los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, o sea, las 10 plagas del Éxodo, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera. Como estamos leyendo aquí en Daniel, bebieron vino y alabaron a los Elohim de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Misma situación. Aún llegando al final de los finales, entrando en el milenio, la gente va a seguir queriendo adorar a María y a Jesús y al Santo y a Dios y al Buda y a todos los otros dioses que les llaman igual. Entonces, por más Apocalipsis, mitad Apocalipsis y aún más allá, la gente que no va a captar que está en el Apocalipsis. Por más que uno le diga, es que es el fin de los tiempos, es aquí, vea lo que dice, va a decir, usted está loco, deje de inventar, voy a seguir en la romería. ¿Sí me explico? Entonces hay que entender eso, porque la gente piensa, bueno, cuando explota, ya yo me doy cuenta que es el Apocalipsis y bueno, ya, me arrepiento. O es que como ellos piensan que están en lo correcto, ¿de qué se arrepienten? Ese es el problema. No se van a arrepentir de la doctrina en la que están si siguen pensando que es la correcta. Pero no investigan para ver si es así o no. ¿Por qué? Porque al final no creen, y ese es mi punto. Si uno creyese que la vida eterna es verdadera, uno se toma su tiempo para ver para dónde va. O sea, la pura verdad. Me parece a mí lógico no dedicar unos años de su vida, al menos, a ver para dónde va. En vez de decir, dedico todos los domingos sin ponerle mente, sin poner esfuerzo en realidad, porque no hay esfuerzo. Tal vez el esfuerzo es levantarse para ir a misa. Esfuerzo de ir a caminar un montón de... esperando que por ese esfuerzo de caminar se le cumpla un milagro. En vez de mejor esforzarse por ser una mejor persona. Que es lo que trata la Torá. Es triste, porque quieren ser buenas personas automáticamente. Dicen, no, yo soy de esta doctrina, entonces ya soy bueno. Soy católico, entonces ya soy bueno. Y todos esos protestantes, todos esos musulmanes, todos esos... Entonces, para eso quieren una denominación. Entonces, dice Fabián, los videojuegos que consumen muchas horas y a las personas se pueden tomar como ídolos. Todo puede ser un ídolo. Es que depende de lo que ese algo haga en la persona, ocupe en el corazón de la persona. Obviamente en lo que uno gaste mucho tiempo es porque es lo que más le interesa. Obviamente. Entonces eso puede ser una muestra. Sí, puede terminar siendo un ídolo. Pero, digamos, repito, viene siendo el... Bueno, es que hay muchas formas de que se dé en realidad. O sea, sí es una posibilidad. Hay niños que se han suicidado porque les han quitado un juego. Un montón de niños, y esto es de hace años, porque lo habíamos hablado aquí empezando la congregación con World of Warcraft. Un juego que fue muy famoso un tiempo. Súper famoso. Un montón de niños se morían si les bueno, se mataban si les quitaban la cuestión. Si perdían la suscripción o algo así. Sorprendente, pero es una realidad. Entonces, si para una persona es más importante el juego que la vida, pues por supuesto, el juego es su vida. Por ende, su Mesías es el juego. Porque Yahushua HaMashiach es la vida. Depende de cuál sea su vida, ese es su Elohim. ¿Para qué vive usted? ¿Para quién vive usted? Entonces hay gente que su ídolo es el alcohol, porque vive para beber. Hay gente que su ídolo sorprendentemente es el trabajo.
Sorprendentemente, vive para trabajar. Está loco usted. Hablando de trabajos del mundo, ¿verdad? Por supuesto. Exacto, a saber cuál es la prioridad. Y con solo tenerlo al de primero, el resto se empieza a acomodar porque él es un poderoso de orden. Y él es el que le dice a uno, honre a su padre y a su madre, compórtese, sea buen empleado, sea esto, sea lo otro. Es Yahweh el que nos hace mejores personas. Si nosotros no tenemos a Yahweh, es imposible ser mejor persona. Estaba viendo un ateo hablando con un católico, mira qué duro. Porque el ateo le hacía preguntas relativamente tontas en el sentido espiritual, pero que para los ateos son válidas. Y es válido en lo natural, en lo carne, lo carnal. Es válido. Entonces no es que me estoy burlando del ateo en lo absoluto. De hecho, el ateo era un comediante que me cae bien. Como comediante me cae muy bien. Y por eso estaba haciendo esas preguntas. Era el propio. Él no lo estaba haciendo para creer. Estaba haciendo para burlarse del católico, por si algo. Y el católico se ponía. Porque no le daba las respuestas, lamentablemente. Entonces a veces les decía, esas cosas que le dicen a la gente, hay cosas que no se pueden preguntar. No dijo eso exactamente, pero algo similar. Hay cosas que no se saben. Ah, esa es la gran pregunta. Entonces decía el ateo, diciendo, o sea, el decir que ese es el gran dilema o la gran pregunta no es una respuesta. Está haciendo otra pregunta, está diciendo no sé. Entonces, bueno, tenían toda una conversación ahí que me pareció muy particular. Bendito Yahweh, que Yahweh nos ha dado las respuestas a nosotros para todo lo que el ateo estaba ahí argumentando. Y eran cosas ilógicas. Y los ateos en los comentarios, viera usted, porque la cuestión es que el cristiano, el católico, le dice al ateo algo que yo sé que mucha gente, yo creo que los espirituales lo entienden de una manera diferente a los ateos, pero ya voy a explicar el punto. ¿Cómo hace usted para saber qué es lo que es moralmente correcto? O sea, es un gran punto existencial. ¿Cómo puede saber usted qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Entonces el ateo dice, yo no necesito a un Elohim, bueno, yo no necesito un Dios para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces dice, yo sé que matar es malo. Ahora, la pregunta mía sería, ¿por qué siente usted eso? ¿Por qué sabe eso? ¿Qué le puso ese sentimiento en el corazón? ¿De dónde viene eso? ¿Cómo proviene que todo el mundo entienda eso? Ese entendimiento. O sea, es suficiente, debería ser suficiente. Porque Yahweh dijo que escribiré mis mandamientos en sus corazones. Pero por otro lado, entiendo el punto cristiano. Porque ahí es donde entran un montón de sociópatas y psicópatas que no sienten nada dentro porque ya están sus corazones, eh, pues, congelados, tan fríos, el amor se les ha enfriado y su conciencia está cauterizada, entonces no sienten nada y ellos dicen, para mí matar es bueno, siento bien, siento poder. O sea, si uno lo pudiera hablar con ellos, honestamente, eso es lo que dirían ellos. Entonces, ahí es el problema, de que si no se tiene la Torah, la ley de alguien superior a toda la humanidad para decir esto es y esto no, entonces va a llegar el hombre a decir, para mí, esto es bueno, allá usted. Y esa otra persona, donde lo están acuchillando, ¿qué va a decir? Pero para mí no. ¡Ay, ay, ay, ay! Tenemos diferentes morales. ¿Sí me explico? Entonces, ambos argumentos tenían su validez, pero hay que entender el punto principal. Se necesita alguien superior que ponga el orden, por un lado, y por otro lado, de dónde proviene eso interior que nos dice hacerle daño a otra persona es malo. Si usted entiende que algo es malo, es porque hay un bien. Y si hay un bien, ¿qué es eso? ¿Cómo existe? ¿De dónde viene? ¿Y cómo puedo yo pensar en él? A diferencia de un animal. Hay que ser medio animal. Y es la verdad. Hay que ser animal para no reconocer a Yahweh como uno. Bendito sea el Padre. Lo ha llegado a reconocer porque Él le ha dado el entendimiento, que quede claro, ¿verdad? Porque para todo es Él el que se lo da. Entonces, viera qué duro ver a esos dos hablando. Que el Padre Yahweh tenga misericordia de todas las personas que no saben lo que hacen. Como dijo Yahushua. Pero el punto es, ¿y qué pasa cuando se dan cuenta y siguen haciendo lo que siguen haciendo? Ahí que dice uno. Porque ese es el problema en el que nos encontramos ahorita. Ya la humanidad llegó a un tiempo que por eso, de hecho, en Daniel, llegaremos ahí muy pronto, pero lo voy a leer de todas maneras. Por un lado, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el pergamino hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento se aumentará. Y dice cómo los escogidos, los que entienden, resplandecerán como las estrellas del cielo.
la gente anda para arriba y para abajo porque no tienen el camino, no saben para dónde van en la otra vida. Entonces están tratando de llegar a algún lado en esta. Y por eso hay aviones y hay trenes y todo lo demás y la gente viaja como si nada. Puede ir de un lado del mundo al otro lado del mundo. Y aunque viajar es muy bonito, nunca van a poder encontrar la paz de esa manera. Por más que viajen, por más que se muevan, como dice ahí, irán de un lado para el otro. Y eso tiene que ver con lo que dice Yahushua, que será como los días de Noé, que se casaban, se dan en matrimonio. El punto es que la gente sigue viviendo, sigue adorando a sus Elohim, a sus falsos Elohim, como si fueran verdaderos. Y todavía más importante que eso en Apocalipsis, al puro final, dice el verso 10 del 22, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro. Vean la diferencia, a Daniel porque fue un montón de tiempo atrás, más de 500 años antes de Mashiach, entonces Yahweh le dice, cierra las palabras de este libro, de este pergamino. A Yohanan le dice, no selles las palabras de la profecía de este libro. Y vean lo que viene después, porque el tiempo está cerca. Si estaba cerca hace 2000 años. Sí, sí. El que es injusto, vean, esta es la clave, porque Yahushua estando en el madero dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero después de que se dio la revelación, se dio el espíritu para entender qué es lo que hay que hacer, ya no hay excusa. Y esa es la cuestión por la que primero vino la misericordia y ahora viene la justicia, porque ya no hay excusa. Hay que cerrar la puerta para el que no ha querido aceptar la misericordia. Entonces, dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y esto está escrito hace siglos. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es apartado, apártese más todavía. Vengo pronto. Entonces, lamentablemente estamos tan, digo yo lamentable para los impíos, estamos tan cerca de todo lo que Yahweh prometió aquí en Apocalipsis, que estamos así, de que se cierre la puerta de la misericordia para aquellos que no saben lo que hacen. ¿Y por qué? ¿Cuándo se va a cerrar la puerta? Cuando ya todo el mundo sepa lo que hace. Por eso Yahushua dijo, cuando se predique las buenas nuevas de este reino, o sea, las buenas nuevas verdaderas, entonces vendrá el fin. ¿Por qué? Porque una vez que todo el mundo sepa que hay una puerta de misericordia, que es Yahushua HaMashiach, ya no tienen excusa, porque ya saben lo que hacen. Siguen a alguien que no es Yahushua. Entonces ya puede venir el castigo. ¿Sí me explico? Entonces la puerta se cierra cuando los dos testigos hayan predicado al mundo entero de alguna manera para que todo el mundo haya escuchado y no tenga excusa. Y cuando digo mundo entero me refiero a un mundo civilizado que tiene acceso a noticias, acceso a internet, acceso a... Leo el 4 otra vez por si algo. Bebieron vino y alabaron a los de Elohim de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Estaba leyendo en Apocalipsis donde decía los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías. Vean eso, ni de sus hechicerías. Hay mucha gente que utiliza hechicería y ni cuenta se da o se hace la magia. Ni de su fornicación, ni de sus robos. Homicidio, hechicería, fornicación, robo. Todo tiene aspecto también espiritual, por supuesto. Homicidio, puesto que está la muerte primera y la muerte segunda. Hechicería, porque la idolatría Yahweh lo toma también como hechicería. Y algunas otras cosas Yahweh lo toma como hechicería. Fornicación, porque está la fornicación espiritual, que es la idolatría, una vez más. Y la fornicación, obviamente, física, fuera de pacto. Y después dice robos. Se podría ver como lo más material. Y en sí, lamentablemente, muchos pastores robándole a sus ovejas no solo el dinero, también sus almas. Entonces, vuelvo ahora sí a Daniel. Bebieron vino y alabaron a los de Elohim de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante de la menorá, sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. ¿Se imaginan qué sorprendente esto? Qué bueno. Entonces estaban hasta el puritico. Tal vez estaba viendo elefantes y todo, en eso ve una mano.
Entonces, él está ebrio, ¿verdad? El rey, y vuelve a ver y aparece una mano de un hombre. Obviamente un malaj, pero un malaj, en ese caso con forma masculina, puesto que sería Micael o Gabriel, principalmente lo más seguro. En la misma hora, como aparece también la escritura de la hora de la ira de Yahweh. Bueno, dice el día de la ira, pero habla de la hora. Un segundo. Por ejemplo, Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí dice, en esa misma hora apareció la mano, como un hombre. ¿Sí me explico? Recuerden que Yahushua es el brazo, el último es la mano, el último es el Malach Micael. Por eso dije, lo más seguro era Micael. En su defecto, Gabriel, que era el otro que andaba con él haciendo todo ahí. En Daniel, digo yo, en el libro de Daniel. Entonces, es la mano, es solo una mano, y es que eso es muy importante. Porque cómo fue que Yahweh le dijo a Moshe que se mostrara a Israel como el enviado de Yahweh, primero con la vara que se convertía en serpiente, Nahash en hebreo, valor numérico 358, mismo valor numérico de Mashiach. O sea, Yahushua, la autoridad de Yahweh como la vara, se humilló, entrando en carne a semejanza de pecado como la serpiente, siendo Mashiach 358. Y después de su muerte resucitó, después de morir en madero como la vara, y volvió a la autoridad que tenía en el cielo. La segunda señal era que Moshe metía su mano, la sacaba y estaba leprosa. O sea, con inclinación al mal, o sea, con pecado. El hijo pródigo, el último, la mano. La volvía a meter, salía resucitada, apartada, pura, como bebé. Entonces, vemos aquí que aparece una mano de la nada y empieza a escribir el juicio. Es la mano de un malaj, de hombre, porque representa al último, que es el hijo del hombre, la mano de Yahweh, el malaj Micael. ¿Está claro? Apocalipsis 3:3 habla de que no sabrás la hora en la que ha de venir. Aquí dice, en la misma hora apareció una mano para dar el juicio. La hora en la que aparece como ladrón en la noche, cuando estaban bebiendo vino. Estaban en otras. También en Apocalipsis, vean esto, qué poderoso. Apocalipsis 3:10. Hablándole a los escogidos, Filadelfia, 144,000. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, el nombre Yahushua. ¿Por qué? Porque Yahweh es paciente para aquellos que están en pecado, esperando que se arrepientan, vengan a la salvación. Entonces, Yahweh es paciente para salvar. La palabra de su paciencia es la palabra que salva. Y la palabra que salva es el nombre del Hijo, que a través de su sacrificio nos salva. Entonces, Yahushua es la palabra de su paciencia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. La hora de la prueba, principalmente la gran tribulación en la que los muchos van a morir, como el vino del lagar de la ira. ¿Está claro? Entonces vean qué poderoso, la hora de la prueba. Yahushua dice que se aparecerá como ladrón en la hora que no esperan, para salvar a los escogidos de la hora de la prueba. Y aquí estamos viendo que en esa misma hora apareció la mano. En Apocalipsis 14:7, que es cuando se da la cosecha, cuando la mano toma a los escogidos para salvarlos de la hora de prueba que ha de venir sobre todos los que habitan la tierra. Dice 14:7, decía a gran voz, temed a Yahweh y dadle estima, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La hora de su juicio. Es curioso, porque cuando a uno le están evaluando un examen, básicamente el maestro está juzgándolo a uno. Entonces vea cómo dice que guarda a los escogidos de la hora de la prueba, la hora del examen, la hora del juicio, donde va a ver quiénes me siguen, quiénes no. Como dijo Yahushua, el que no está conmigo está en contra mía. Y otro ángel en el 15 dice, salió del templo y gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu voz y ciega porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y otro que sí quería leer también con respecto a la hora. Apocalipsis 17:12. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino.
pero recibirán autoridad como reyes por una hora. Una hora. Esa hora se acaba en Armagedón. ¿Estamos? Por eso todo esto en Daniel conectado con el milenio, los 1000, la misma hora. Dice, pero recibirán autoridad como reyes por una hora, juntamente con la bestia. Apocalipsis 18:10, poniéndose lejos por temor de su tormento, dirán, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una sola hora vino tu juicio. En una sola hora vino tu juicio. La hora que no sabes, la hora de la prueba, etc. El 17, porque en una sola hora han sido consumidas tantas riquezas. Y por último, Apocalipsis 18:19, y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar, un negocito, una iglesia, se habían enriquecido de sus riquezas. En una sola hora ha sido desolada. Una vez que se manifestó la abominación desoladora. ¿Está claro? Por eso fue desolada, una hora, la hora de la prueba, cuando se va a probar a quién cree cada persona. Porque van a haber 3 personas, uno va a seguir a Yahushua a los montes esperando el segundo éxodo, bueno, en el segundo éxodo esperando la cosecha. El otro, o los otros 2 van a tener el dilema, si aceptan al Mesías que le presenta al mundo o no. Pero ya es muy tarde para huir porque no creyeron a los 2 testigos. Entonces, es morir o vivir. No aceptar o aceptar al falso Mesías. Por eso es la hora de la prueba. Son 2 opciones. A menos de que uno se haya eximido a través de Yahushua. Espero haya quedado claro eso. Sale la abominación desoladora. Entonces empieza la hora de la prueba. La gente tiene que escoger A o B. Bueno, A, B o C en realidad, si contamos a los escogidos. Y dependiendo de la respuesta, A, son salvos. B, los matan. C, se ponen la marca. Y C, van al infierno. Entonces, el que se pone la marca va a ir al agua de fuego, ¿verdad? Entonces, 3 opciones en la hora de la prueba. Los que se llevan son eximidos porque escogieron a Yahushua, entonces quedan solo 2 opciones. Ponerse la marca o no. Adorar o no a la imagen de la bestia. Y por eso, a partir de que sale la abominación desoladora, empieza la hora. Y en una hora es desolada la gran ramera. Como lo muestra sorprendentemente el cortometraje de animado iPad Goat. ¿Se acuerdan? Que donde aparece Jesús, sale de la iglesia, apenas sale de la puerta de la iglesia Jesús, se viene abajo toda la iglesia. Porque cuando aparece la abominación desoladora, el falso Mesías, se va a venir en esa misma hora la gran ramera abajo. ¿Estamos? Que quede claro, ¿verdad? Porque veo que ¿verdad? Una persona que nos está viendo por primera vez al menos, con eso que acabo de decir, es porque ese es el nombre falso. Por eso es que lo utilizo de esa manera. Cuando utilizo el nombre falso, me estoy refiriendo a alguien falso. Por supuesto, ¿verdad? Por algo tengo aquí el verdadero. Dice Nería, una mano delante de la menorá, escribiendo sobre los corazones de los escogidos. Se me conectó con Esther 8:9, que es el día de hoy. Hoy, como pueden ver en el calendario, los que lo tengan, ahora había puesto el hermano Sion, que estamos 23. Este día, un día como hoy, pasó lo de Esther 8:9. Voy a leerlo rápidamente y el hermano dice que lo ve conectado con el que acabamos de leer en Daniel. Entonces, sí, Eclesiastés es muy bueno y bueno, por ese tipo de cosas. De hecho, lo voy a leer aquí para los que están en casa. Eclesiastés 11 dice: por la mañana siembra tu semilla. Yahushua vino como la luz del mundo cuando estaba de día, por eso dijo: buscar a Yahweh mientras puede ser hallado. Y él dijo: yo soy la semilla. Bueno, él dijo: yo soy la raíz, pero explicó que es como el grano que tiene que caer y morir para poder dar fruto. Entonces, por la mañana siembra tu semilla. Ese sería Yahweh sembrando a Yahushua. Y a la tarde no dejes reposar tus manos. O sea, haga lo que tiene que hacer al principio, haga el esfuerzo de levantarse para ir a sembrar. Y en la tarde haga el esfuerzo de ir a, ya sea a podar o a recoger, dependiendo de lo que sea el día. Pero es como la lluvia temprana y la lluvia tardía. Uno es el que siembra, otro es el que recoge, primero y último. Y vea como dice: no dejes reposar tus manos. No dejes reposar tus manos. Como el último es la mano, el que recoge. Y no dejes reposar quiere decir esfuércese. No se quede acostado en el camino. Camine, llegue a la meta. Pues no sabes qué es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno.
Probad todas las cosas, a ver si son de Yahweh o no. En esto está hablando en general de los negocios. Hay algo que se habla en el judaísmo y es claro, y aquí, de hecho aquí está, es que el Yahweh hizo al propio que todo negocio que uno quiera montar, las posibilidades son 50-50. Nunca se sabe si va a pegar o no. No por usted ser de Yahweh, todo negocio le va a pegar. Y no por ser del enemigo, todo negocio se le va a caer. Más bien, cuidado, y por ser de este mundo, algo le ayuda. Entonces, dice aquí, usted no sabe. Ese es el punto. Algo va a aprender. Si el negocio se cae, algo aprendió. Vuelve a intentarlo. Usted no sabe si va a ser un buen negocio o no. Hasta el final se va a dar cuenta. Pero uno, lamentablemente, uno quiere saberlo desde el principio. ¿Voy a sacar algo o no? Usted no puede saberlo. Tiene que sembrar la semilla y esperar. Ahora la gente no siembra semillas. Siembra dinero, invierte y cosas así. Pero es lo mismo. ¿Sí me explico? Entonces, hay toda posibilidad que un negocio se caiga. Hay toda posibilidad que el negocio se levante. Claro, póngalo en manos de Yahweh. Pídale a él que él lo guíe. Que si no es de él, que entonces no se levante. Etcétera. Pero después si no se levanta, no se moleste, lo pidió. ¿Sí me explico? Entonces, muy importante eso, pero en el sentido espiritual, Yahweh está diciendo, no llegue a una doctrina y descanse ahí y hágase ya que esa es. Usted no sabe si esa es la que es. Siga esforzándose, no descanse sus manos, siga leyendo, siga buscando a Yahweh con su esfuerzo. Porque si esa es la doctrina, bendito sea Yahweh, ya llegaste y lo confirmaste a través de su esfuerzo. Pero si no es, salga de ahí, vaya a la que es. ¿Sí me explico? Por eso siembre su semilla. Todo el mundo piensa que con eso ya la hizo. Pero no, después hay que continuar. No deje reposar su mano. 8:9 es el día de hoy. Dice, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes. Y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo. Vean qué perfecto Yahweh. Les he dicho que Mardoqueo representa el último. La mano. Y vean que estamos leyendo en el día que esto sucedió, lo que sucedió en Babilonia cuando la mano escribió la caída de Babilonia. Aquí está escribiendo la caída de Hamán. Qué perfecto, bendito Yahweh. Mardoqueo, que representa la mano que está escribiendo aquí, la mano del ángel, en Daniel 5. Un día como hoy, que lo estamos leyendo, estaba escribiendo ese decreto. Dice, y escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los Yahudim, a los sátrapas, a los capitanes y a los príncipes de las provincias desde India hasta Etiopía, a las 127 provincias. 120, el jubileo final. 7 provincias, final de los 7 años. Cuando se reúnen todas las naciones en la guerra de Armagedón. Igual que aquí está reunido con todos sus capitanes y todos los principales. Y que representa la guerra de Armagedón. Toda la tierra, desde India hasta Etiopía, a las 127 provincias. El 127 también está conectado con Sara. Repito, el fin de los tiempos y los 7 años, o sea, Armagedón, como lo estamos viendo en Daniel. A cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, y también a los Yahudim según su escritura y su lengua, hebreo. Y escribió en nombre, bueno, ya lo continué, pero aquí fue donde Mardoqueo obtuvo la autoridad que tenía antes Hamán. Así como el último obtener la autoridad que tiene Lucifer ahorita. Así como Ciro va a tomar la autoridad que tiene Belsasar en este capítulo. Dice Mazul, Esther 8:10, escribieron en nombre del rey Asuero y lo sellaron con el anillo del rey. ¿Verdad? Entonces Mardoqueo escribió en nombre del rey, como el último hace todo en nombre de Yahweh. Y el último es el sello de Yahweh, ¿recuerdan? Te pondré como sello. En Ageo, a Zorobabel, te pondré como anillo de sellar. Koresh, las 5 vírgenes que las manda al llanto y crujir los dientes, ¿es ir al infierno o es una expresión de dolor que tendrán los muchos? Sí, eso es básicamente lo mismo que les he mencionado con el verso que Yahushua dice, cuando Yahushua le preguntan cómo entrar al reino, Yahushua dice, tengan cuidado de entrar por la puerta angosta. Al decir eso está diciendo que también se puede entrar por la ancha, pero la ancha lleva a través de perdición, a través de muerte, a través de dolor. Entonces está diciendo, entre como los pocos, porque entrar como los muchos va a ser doloroso. Entonces ahí las 5 vírgenes insensatas están actuando como los muchos, básicamente están cayendo dentro de los muchos por no haberse terminado de apartar entre los pocos.
Pero como les digo, ese verso obviamente tiene las dos interpretaciones, la que le dan los cristianos, que normalmente es se salva o se va al infierno. Entonces, muchos son llamados, pocos los elegidos. Por eso los pocos entran por la angosta, los muchos por la ancha. Son muchos, necesitan una entrada ancha. Estamos. Pero en lo que respecta los que van a entrar y los que no, es lo mismo. Los que van a entrar son más pocos que los que no. Entonces ambas interpretaciones son correctas y lo mismo aquí con las vírgenes. Obviamente hay gente que está en iglesias que lamentablemente se va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no sigue lo que dice Yahweh. Por más que se siente en un lugar, templo, salte, brinque, haga que ora y todo eso, no le va a servir. A Yahweh nadie lo engaña. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante de la menorá. Delante de la menorá. Entonces, ¿por qué tenía que poner eso? La mano está delante de la menorá. La menorá es Filadelfia. Entonces la mano es la que cosecha a los escogidos de Filadelfia, los que los protege, los que los guarda. El líder, Micael, la mano de Yahweh, que escribía delante de la menorá sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Vean qué sorprendente eso, como las fábulas. Las rodillas del hombre, ay, pero ¿qué es esta cuestión? Y eso de fijo, o sea, de fijo pasó. Imagínense lo asustado que podía estar. Todo se le vino abajo, todo se le bajó, todo el vino. ¿Qué es esa cuestión? Y las rodillas. El rey se puso a temblar, se puso así. Bueno, recuerden, hemos hablado que en lo de la manifestación del Sinaí, ahí trabajaron dos ángeles mínimo, Micael y Heilel, mínimo. Y digo mínimo porque Paulus nos lo dice, como mínimo, él fue mediador de dos, mínimo, aunque Yahweh es uno. Si Yahweh es uno y él se manifiesta a través de Micael en Daniel, entonces el otro del que fue mediador es Heilel, que metió su parte, la interpretación de la letra, Talmud. ¿Estamos? Heilel tiene su tercio de ángeles, Micael tiene sus amigos. Entonces, Moshe fue mediador de mínimo dos. Ahora, en unos momentos se aparecía Micael, en otros Heilel, porque ambos trabajan para Yahweh. Yahweh mandaba el mensaje. Interesante lo que decís. Ahora, difiere un poco, ahorita estoy haciendo, porque lo estoy analizando. Recuerden que las tablas fueron escritas con el dedo de Elohim. ¿Se acuerdan cómo lo habíamos conectado con Heilel? Como dedo, el acusador, el dedo acusador. Aunque también en lo espiritual este dedo va con el profeta, que dice, Yahweh te dice. Positivo y negativo de lo mismo. Ahora es curioso que ahí fue el dedo de Elohim y aquí dice la mano. Como si fuera Heilel y Micael, dedo y mano. ¿Sí me explico? ¿Recuerdan cómo he conectado que se dio todo el show para Moshe en el monte Sinaí? Después con Eliyahu se separa el show. El fuego, pero ahí no estaba Yahweh. Viento, pero ahí no estaba Yahweh. Temblor, pero ahí no estaba Yahweh. Silbido apacible, ese era Yahweh. Después viene Yahushua y al mismo tiempo, en el mismo lugar, desierto, 40 días y 40 noches, pero es Satanás que se le aparece para tentarlo 3 veces. Que lo adore y lo demás. Similar eso que está mencionando el hermano en lo que respecta a manos o dedos escribiendo. Porque primero el dedo acusador de la ley, que escribió los 10 mandamientos. Después los dedos que escribieron el juicio de Babilonia, como los 2 testigos. Y después el dedo de Yahushua que escribió la misericordia, cuando estaban acusando a la adúltera. Y que él se puso a escribir con el dedo. Y dijo, nadie la acusa. Y ella no. Y bueno, yo tampoco. La perdonó. Pero le dijo, no peque más. Porque ya sabe. ¿Sí me explico? Entonces tuvo misericordia mientras él escribía con su dedo. Y Yahushua estaba escribiendo la ley de la misericordia, la ley del favor. Heilel, considero, habría escrito la ley del condena. Y aquí, repito, sería Micael, considero. Por eso no solo menciona los dedos, menciona la mano también. Los dedos de la mano. En sí, los dedos serían como Malachim y la mano el líder de los dedos. Según la ley había que matarla, pero Yahushua escribió una ley nueva en ese momento y dijo misericordia. Porque todos estaban bajo la ley, entonces de ahí, ¿cómo
¿Quién de ahí podía tirar la piedra? ¿Verdad? Que ese fue el argumento que Yahushua utilizó. Solo Yahushua podía tirar la piedra. Y él decidió escribir una ley para perdonarla. ¿Sí me explico? Porque le dijo, yo tampoco te condeno. ¿Por qué? Me imagino que Yahushua la vio bien arrepentida. Y él es la piedra angular tras de eso. ¿Sí? Imagínense. Aquí me parece curioso, ponen dedos, pero estoy viendo, y es que bueno, es arameo, pero algunas cosas son parecidas al hebreo. Di, Yad, Enosh. Bueno, en este caso, Enash. La mano de un hombre que escribía. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante de la menorá. Se imagina todos los hoy en día. ¿Cómo? ¿Por qué mano de hombre? ¿Por qué tiene que ser mano de hombre? Es que estaba viendo una cuestión de cómo están poniendo que los hombres pueden ser mamás y las mamás pueden ser papás. Y, digo, las mujeres pueden ser papás y que no hay ninguna diferencia, que el término mamá y papá no tiene nada que ver con sexo. Mira, un montón de cosas y toda la perversión que están haciendo. Y bueno, un montón de cosas que sí, hasta que da cólera hablarlas. Pero me parece curioso eso, mano de hombre. ¿Por qué mano de hombre? ¿Cómo pudo él ver una mano y decir es de hombre? Sin tener que ver todo el cuerpo. Porque la anatomía es diferente. ¿Sí me explico? Con una sola mano, esa mano no es de mujer. ¿Qué escribía delante de la menorá sobre lo encalado de la pared del palacio real? Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de confusión, a los sabios de Babel. Eso es muy importante entenderlo así. ¿Aparecen los sabios de Babel? Sí, históricamente, un imperio. Pero ¿qué quiere decir Babel? Confusión. Entonces ahí dice los sabios de confusión. Los que no saben ni en qué están parados. Entonces, todos los sabios de Babel, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer soberano en el reino. Vean eso, si es el tercer soberano en el reino, ¿cuáles son los dos anteriores? Yahweh y Yahushua. Entonces aquí está diciendo, el que haga esto es el último. Es la segunda venida de Yahweh. Testigo como Moshe. ¿Está claro? Vean qué perfecto. Y buen punto, Nería. Lo que hablamos ahora de el número 5 fue por las manos, los dedos y la mano, como los 5 ministerios, ¿verdad? De la mano, que es el último, que son el apostolado, que cubre todos. El que es apóstol tiene todos los demás. Entonces básicamente el último es un apóstol porque es como Pablo. Pero esos otros 4 son maestro, evangelista, pastor y profeta. El pastor que está más elevado porque está delante de la iglesia hablando, por eso el dedo central. Este porque es el profeta que anuncia, que le dice. Este porque los cubre todos. Uno que se mantiene humilde, chiquitico. Y así, o sea, cada dedo hasta tiene su interpretación. Entonces, vuelvo aquí. Muy importante esto. Cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro. Púrpura, o sea, será vestido de rey, como se viste el hijo pródigo, como vistieron a Yahushua en vez de a Zorobabel, en representación de Zorobabel. Y digo Yahushua, el sumo sacerdote de Zacarías, ¿verdad? Sí, Daniel representa, ya lo he dicho mucho, a Filadelfia, los escogidos, los que se salvan. Por eso no estaba presente cuando echaron a los amigos al fuego. Y aquí sería también mostrando que los 144,000 van a recibir ese lugar del reino. Púrpura, collar de oro. Ese collar de oro representa el cinto de justicia, que es como el oro, ¿verdad? Que se rodea con un cinto de justicia, y el otro cinto que aparece en Efesios, con el que toda la congregación se tiene que amarrar, es el de la verdad. Entonces, en Efesios uno se amarra con el cinto de la verdad, pero según la profecía de Yeshayahu, el último se va a amarrar también con un cinto de justicia, que se podría ver como la cadena de oro que se le puso. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. ¿Saben por qué? Porque era hebreo. Y aquí hablaban arameo, como ya hemos hablado muchas veces. Y muchos israelitas ya se estaban descomponiendo y estaban empezando a hablar arameo. La escritura dice en los escritos, en los Ketuvim,
que la mitad del pueblo de Israel que volvió del exilio babilónico, la mitad del pueblo hablaba arameo y la otra mitad hebreo. Y eso se mantuvo lamentablemente. De tal forma que mucha gente hoy en día creen que en el tiempo de Yahushua no hablaban hebreo, pero eso es mentira. Simplemente no todos hablaban hebreo, pero sí los principales creyentes lo mantenían. ¿Se acuerdan que una de las razones por las que Yahweh sacó a Israel de Egipto es porque mantuvieron el idioma? Porque entendían lo espiritual, lo poderoso que es hablar con su idioma. Ahora Yahweh está limpiando el lenguaje de los escogidos. Por eso nos está trayendo los nombres nuevos para empezar desde ahí. Y una que otra palabra, pero obviamente nos va a dar la lengua nueva completamente en la resurrección. Bueno, en la transformación de los pocos. El hebreo es muy importante, es el lenguaje de Yahweh. Es como, ¿se acuerdan? Uno normalmente usa, aún uno hablando en español, a veces habla con otra persona y parece que habla otro idioma. Ya sea porque sea otra clase, porque sea un hombre y una mujer, o por diferentes razones de cultura también. Uno es de un país, otro es de otro país, y tienen dos culturas diferentes, entienden otra cosa. Entonces, obviamente Yahweh conoce los corazones, por supuesto. Pero también Yahweh nos dice que en la boca tenemos el poder de vida y muerte. ¿Por qué en la boca? Porque con la boca hablamos. ¿Qué es lo que hablamos? El idioma que nos hayan enseñado. Pero si hablamos el idioma de Yahweh tenemos más poder porque ese es su lenguaje, nos estamos comunicando él en su mismo lenguaje. Hay una comunicación más directa. ¿Sí me explico? Hay mucha lógica en eso. Entonces, por eso es que Yahweh está haciendo lo que está haciendo con el hebreo en esos tiempos finales. Y por eso aquí sucedió esto. Yahweh escribió en hebreo en la pared y nadie entendía. Solo Daniel, que se había mantenido apartado. Y por eso continúa Abba hablando hebreo. Pero no solo eso, porque como les dije, la mitad hablaba hebreo. Se podría decir que la mitad de Israel pudo. Ahí decir, hey, rey, yo no dudo que tal vez había un israelita ahí tomando. Que haya dicho, rey, ahí dice tal cosa. ¿Sí me explico? Porque dije, la mitad hablaba hebreo. Pero no solo aquí se escribió en hebreo, sino que se escribió con un alfabeto diferente. Por eso fue que nadie lo entendía. Porque desde el exilio babilónico, Yahweh quitó este Aleph Bet al pueblo. Este fue, se dice, hay dos opiniones, por si algo. El Aleph Bet cuadrado, que son como llamas de fuego, es el Aleph Bet celestial que Yahweh utilizó para revelar los 10 mandamientos. Pero cuando el pueblo se alejó con el becerro de oro, tuvieron que mantener escribiendo con el paleohebreo o el pictográfico en su defecto. Pero paleohebreo es el más conocido como hebreo, que son como rayas. ¿Estamos? Entonces, por el pecado, Yahweh les quitó el derecho de usar el Aleph Bet celestial, que es como llamas de fuego. Y al final del exilio babilónico, Yahweh mandó un ángel para que volviese a escribir con las mismas letras con las que el dedo escribió los 10 mandamientos de Yahweh. Que vuelvo y repito, puede ser uno o el otro, pero hay un mediador de al menos dos. Entonces, el dedo de Elohim escribió los 10 mandamientos en este Aleph Bet, el cuadrado, que es como llamas de fuego. Por el pecado tuvieron que dejarlo. Siguieron por muchos años utilizando el paleohebreo. Todo el pueblo. Cuando estaban en Babilonia, la mitad hablaba hebreo. Todos solo con paleohebreo. Cuando aparece el Malaj y escribe sobre piedra, igual que la vez anterior, igual con el mismo Aleph Bet, nadie de los que hablaba hebreo entendía, porque era otro alfabeto. ¿Sí me explico? Es como la mayoría de ustedes solo saben creo yo, la mayoría. Si ven el Aleph Bet paleohebreo, van a decir que es esa cuestión. Y quizá puedan entender unas palabras así, pero con ese no. La misma situación. Pero ahí también se estaba revelando, Yahweh estaba revelando que a partir de que Babilonia cayó, Yahweh estaba devolviendo el hebreo al pueblo. Estaba devolviéndole el derecho a utilizar el lenguaje apartado. Como representación profética de lo que va a suceder después de la guerra de Armagedón. Todo el mundo, toda la tierra va a hablar hebreo. Como dice Sofonías y otros profetas. ¿Está claro? Devolvió el Aleph Bet con este Malaj. Nadie lo entendía, solo Daniel. ¿Por qué? Porque solo los escogidos van a entender. Muy importante. Sí, digamos, yo lo he mencionado aquí varias veces también, ¿verdad? Que Reshit es principio, Rosh es cabeza.
Entonces el principio del cuerpo es la cabeza. Y por eso los pies representan el fin de los tiempos. Por eso hermosos son los pies del que anuncia las buenas nuevas. O los pasos de Mashiach, es el final de los tiempos. Entonces si todo empieza por la cabeza, por eso Yahushua haciendo la cabeza vino de primero. Y ahora vienen los dos testigos como los dos pies. Como la estatua de Nabucodonosor. Todo eso. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Algunos sabían hebreo, pero esta escritura no, porque solo había sido revelada en el monte Sinaí. Daniel se había mantenido apartado, por ende él se acordaba. Se acordaba obviamente quiere decir que alguien se lo reveló a él, el más sabio del pasado, ¿verdad? Porque obviamente Daniel no había estado presente en el Sinaí. Dice, entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre. No se turbe tus pensamientos ni palidezca tu rostro. Oigan esto que es curioso. En tu reino hay un hombre en el cual mora el Ruach Alahim Kadishim, el espíritu de los Elohim apartados. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia. O sea, este hombre, Belsasar, era tan mal rey que se le había olvidado que existía Daniel. Qué molesto tuvo que ser. Ahora, ¿recuerdan qué bendición la mujer? ¿Cómo le tiene que recordar al esposo de todo? Véame, chiquito. Entonces, ¿se acuerdan que, bueno, eso ya lo hemos hablado en varias ocasiones como chiste, pero aquí lo vemos curioso? Ahora, la mujer es como la Ruach, entonces como que Yahweh envió un espíritu para que le dijera al rey, yo sé quién se lo puede revelar, llame a Daniel. Y ahí es donde Yahweh utiliza estos momentos claves para elevar a los suyos, para exaltar a los que antes estaban humillados o lo que fuese. Entonces, la reina por las palabras del rey y de sus príncipes entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre con el cual mora la Ruach Elahim Kadishim. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los Elohim, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Se halló luz, inteligencia y sabiduría, lo ponen aquí, ¿verdad? Como la sabiduría de los Elohim. Aquí, vuelvo y repito, es en arameo, pero hay unas palabras que son similares a las hebreas, como por ejemplo intelecto, shekel, y Jogma, como la Jogma de los Elohim, ¿verdad? Entonces ponen intelecto y sabiduría. El intelecto es la cabeza, se conectaría obviamente con el cerebro, por ende con lo que es lógica y otras cosas así. También intelecto, pueden ver, al menos en español, la conexión con inteligente. Porque con el intelecto se puede llegar a deducir cosas, lo cual es entender. El entendimiento en hebreo y la inteligencia son muy similares. Entonces aquí es casi como si estuviese diciendo entendimiento y sabiduría. Recuerden que esas son las dos primeras sefirot después de Keter. O sea, sabiduría es lo que viene a través del primero, Yahushua HaMashiach, el espíritu, la Ruach HaKodesh, y el entendimiento, lo que viene a través del último. También, por si algo, es el espíritu el que nos explica todas las cosas. Entonces, los escogidos pueden recibir el entendimiento sin haber escuchado al último, pero cuando escuchen al último van a reconocerle porque ese es el punto. ¿Sí me explico? O sea, no es que solo escuchando al último van a poder tener entendimiento, pero va a ser así para algunas personas, claramente. Es la Ruach la que lo da. Entonces, vuelvo aquí, dice el 12, por cuanto fue hallado en él mayor Ruach y conocimiento y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel. Vean eso. Daniel, no dice Belsasar. Porque Daniel representa a los que honran el nombre de Yahweh, que mantienen el hebreo. ¿Sí me explico? Los que mantienen el nombre, por eso lo siguen llamando Daniel. El cual el rey puso por nombre Belsasar. A lo que voy es que ahí la reina pudo haber dicho nada más Belsasar, pero Yahweh se encargó de que pusieran Daniel, que por cierto en Babilonia lo llamaban así. Eso muestra que tiene dos nombres, Daniel y Belsasar. Igual que Paulus, Shaul.
que tenía dos tribus, igual que Mardoqueo. Mardoqueo era el nombre, en realidad se dice que era el nombre gentil de él, que era quien seguía a Marduk, igual que sería Belsasar. ¿Qué quiere decir eso? Que el último, al venir como ladrón en la noche, nace como gentil, se le da un nombre gentil. Por eso Yahweh le cambia el nombre, como vemos en Isaías 45. En Isaías 45, Yahweh le da un nombre nuevo a Ciro. O sea, Ciro tiene dos nombres y lo compara con Israel, que se llamaba Jacob, que tuvo dos esposas, y etcétera, etcétera, con el dos, porque es la segunda venida, la doble porción, los dos nombres. Nace con un nombre, le pone otro Yahweh. Sucede con Ciro, que es el que está por tomar Babilonia aquí, que representa al último. Sucede con Daniel, que le pusieron Belsasar. Sucede con Yosef, que también le cambiaron el nombre. Y otro montón que representan al último, a quienes cambiaron el nombre. También, como dice la escritura, que a los escogidos les va a dar un nombre nuevo, ¿verdad? También Yahushua dice que él va a poner sobre los escogidos en sus frentes el nombre del Padre y su nombre nuevo. Yahushua es el nombre que él siempre ha tenido. Su nombre nuevo es el nombre que va a recibir el último. La segunda venida. ¿Está claro todo eso? Entonces es muy importante que mencione aquí los dos nombres de Daniel por quien él representa. Entonces dice, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Yahudá que mi padre trajo de Yahudá? Vean cómo había estado escondido todo ese tiempo Daniel, puesto que le pregunta si era. No lo conocía. Igual que Yosef, que antes de salir a ser exaltado estuvo preso. Igual que Moshe, antes de ir por el pueblo en el segundo éxodo, estuvo preso en la casa de Séfora, porque el papá de Séfora no le creía, el suegro. Pensaba que era un prófugo de la justicia. Igual que Abraham también estuvo preso y otro montón de cosas que pasaron. Entonces dice, yo he oído de ti que la Ruach de los Elohim apartados está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. En ti se halló luz, y Yahushua es la luz. Sería como decir, en el último está el primero. Y por ende, sabiduría y entendimiento. Como dice, mayor sabiduría, otro nivel, otra dimensión de entendimiento. Dice, y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti, que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer soberano en el reino. Lo mismo que vimos ahora. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti. Qué bueno. Sus regalos se los puede dejar. Como Abraham, ¿verdad? Cuando le querían dar riquezas. No, que después no digan que fueron los incircuncisos gentiles los que me hicieron rico. La bendición mía viene a través de Yahweh. Entonces tus dones sean para ti. También de fijo, ¿verdad? Daniel sabía que ya Babilonia estaba cayendo. ¿Cuáles dones le iban a dar? Y da tus recompensas a otros. Ahí vemos Daniel, los escogidos, Filadelfia, diciéndole a la gran ramera, usted déjese todas sus cosas, yo no quiero nada suyo. Cualquier supuesta bendición suya es una maldición, ¿para qué la voy a querer yo? Déjeselo y déselo a otro si quiere. Todas esas supuestas bendiciones que promete esa religión falsa. Y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Que bueno, ahí no dice nada de, voy a preguntarle al padre, yo se la leo, pero no me da nada. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo, poderoso, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, el esplendor y la majestad. Vea como dice a tu padre, o sea, no a usted. Usted se deshizo de toda la grandeza de su padre. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Nabucodonosor, como les dije, en lo que respecta a persona, Yahweh tuvo misericordia de él, le reveló su majestad, se arrepintió. Posiblemente nos lo encontremos después, si es que se mantuvo así. Pero representa a Satán, porque es Nebo, proteja la corona, rey de Babilonia, la gran ramera. ¿Estamos? ¿Quién era como un león que anda rugiendo viendo a quién devorar?
con alas de águila como Lucifer, el príncipe del poder del aire. Y sus alas fueron arrancadas y se levantó como un hombre, la imagen de la bestia, el falso Mesías. ¿Está claro todo eso? Entonces, Nabucodonosor, que sale como león, ángel, hombre, es como la primera bestia, la segunda bestia, falso Mesías. ¿Está claro? Nabucodonosor representa todo eso. Y aquí es muy particular porque está diciéndole Daniel, a tu padre dio Yahweh toda la majestad. Que es como diciendo a Lucifer, le dio toda la autoridad de este mundo y por eso el mundo le tiene miedo y le tiembla. Pero después vino usted, Azazel, y a usted le cae todo el problema. Porque recuerden que está escrito en Enoc que Yahweh puso todo el pecado de la humanidad sobre Azazel. Entonces vean ahora una vez más. El poderoso Altísimo, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, el esplendor y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba. Lucifer, el acusador, el que mandaba a la gente al infierno y no les abría la cárcel, como dice en Ezequiel 28, Isaías 14. Ahora, obviamente, como les he dicho, Samael es el papá, Lucifer y Azazel los hijos. En este caso lo estamos viendo como Samael vino primero, después Lucifer y después Azazel. En ese caso se puede ver como hijo porque vino después, ¿verdad? Entonces, a quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, como Lucifer, y su ruaj se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su esplendor, como Lucifer, Heilel, su esplendor. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, como Lucifer es echado de entre los hijos de Elohim, de entre los ángeles. Y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y se convirtió en la bestia, del fin de los tiempos, de Apocalipsis. Y con los asnos monteses fue su morada. Con los asnos, recuerdan como Ismael era comparado con asnos también, Egipto comparado con asnos, la falsedad, la idolatría y todo eso, en el sentido negativo. Asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío de los cielos, hasta que reconoció que el Altísimo Elohim tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. O sea, hasta que se acabe todo. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Es como decirle a Azazel, usted sabe que Lucifer le pasó lo que le pasó y usted va a hacer las mismas cosas. En vez de humillarse, en vez de reconocer. Por eso la tercera es la vencida. Samael, Lucifer, Azazel. Demasiado. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra Marie Shemya, soberano de los cielos, te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a Elohim de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben. Ni ven ni oyen ni saben. Vea usted, vea si es brutico, lo que es la gran ramera, ese espíritu de error, que el hombre bebiendo, adorando falsos Elohim de piedra, pero cuando se aparece una mano celestial para escribir, manda a buscar hombres. ¿Dónde está el poder de esos Elohim que estaba adorando? ¿Por qué no dice, eres tú, piedra, que estás escribiendo? O piedra, respóndeme y dime la interpretación de eso. Ahí se cayó toda la fe. Porque no era fe, era idolatría, era falsedad. ¿Sí me explico? Entonces Daniel le tiene que decir, vea usted, me tuvo que llamar a mí, un casi esclavo. Porque usted, que es rey, ni sus sabios, ni sus magos, ni sus dioses puede entender. No tienen nada de entendimiento, no saben. Por eso nosotros somos la sal del mundo. Le ponemos sabor a las cosas. Porque los del mundo no saben. Entonces, dice
E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a los Elohim de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y Elohim en cuya mano, perdón, y al Elohim, o al poderoso, en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Nunca. Entonces, Yahweh estaba esperando, ¿cuándo me va a honrar a mí? ¿Cuándo me va a honrar a mí? ¿Cuándo me va a honrar a mí? Vaya, escríbale ahí lo que tiene que escribir. Porque estuvo honrando solo la idolatría, la falsedad. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Ahí ahora sí, ¿verdad? De su presencia fue enviada la mano, el último, Micael, el juicio. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura también, como si se pudiera hablar de toda la escritura. Porque es la voz, la mano es la voz, el brazo es la palabra. Por eso lo conectamos también con los 10 mandamientos, escritos por el dedo de Elohim en piedra. Igual que aquí, la mano en pared. Entonces de tu presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Curioso, Mené, Mené, porque recuerdan que Mení es destino. Mení es destino. Entonces, en cierta forma, aquí lo podríamos ver como el destino de Babilonia. Estaba por revelarse. Tekel, Uparsim. Mené, Mené, Tekel, Uparsim. La U, la Vav, es la I. ¿Ok? El Mene, Mene, como pueden ver, es la misma palabra. Entonces ahí Yahweh está confirmando algo. Está dejando algo claro, como el primero y el último, como los dos testigos. Que son, qué curioso, enviados por Mashiach como semillas del primero. Enviados por Mashiach como semilla de Yahweh. Mené, Mené, como si fueran dos semillas enviadas por Mashiach, que vienen de Yahweh. Tekel es el sello, el último, que descendió de los cielos como el buen pastor. Y la boca, que es cabeza y escudo, la mano, que bajó como la semilla. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Vean esto que particular, porque él lo está tomando como si fuera casi que... bueno, en cierta forma, como lo acabo de decir yo, no como si fueran palabras, sino como que una palabra significa varias cosas. Mené sería contar, tekel, pesar, uparsim y dividir. ¿Estamos? Entonces, lo que decía ahí escrito con estas letras era contado, contado. Se ha contado el reino, se han contado sus obras. Fueron pesadas, como los frutos que son pesados, por sus frutos los conoceréis. Y quedó debiendo, por ende tiene que ser dividido. Eso era literalmente Mené, Mené, Tekel, Uparsim. Contado, contado, pesado y dividido. Pero cada palabra Daniel lo está interpretando como algo más allá. Y eso es lo que quise decir, como similar a lo que les enseñé aquí también. Esta es la interpretación del asunto. Mene, el Elohim tiene contados los días de tu reino y te ha puesto fin. Elohim tiene contados los días de tu reino y te ha puesto fin. Imagínense para el rey escuchar eso. Híjole. Ya llegó el fin del reino de Babilonia, de la bestia. ¿Cuándo? Cuando empieza el milenio. Por eso empezó la fiesta con 1000 personas. La hora de la prueba. Esa misma hora la mano escribió. Este es su fin. ¿Está claro? 40 más 50, 91. 91, 91, valores numéricos. Entonces, Mené, que sería como Mashiach, descendió humildemente, que sería la Nun, de parte de Yahweh. Entonces, el primer Mené dice, Elohim tiene contado los días de tu reino y te ha puesto fin. Ahí menciono la palabra contar. Como les dije, en hebreo, Mení es destino. El destino básicamente es hasta dónde va a llegar. Tekel ha pesado. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Vean qué curioso cómo la Tav es lo último, es sellar.
Mi punto es, se toma para pesar, ¿verdad? Aquí se cuenta, se toma para pesarlo en la balanza y vean cómo esto baja y esta sube. La única letra que baja, la única letra que sube, como la balanza. Cuando se pone algo, uno se baja y el otro se sube. Entonces, fue pesado los frutos que fueron contados 2 veces porque es misericordioso, como para revisar que sí debe hacer juicio, para no cometer un error. También como cuando Yahweh dijo, Eye, Asher, perdón, Eye, Asher, Eye, yo soy el que yo seré. Mené, Mené, como primero y último. 2 venidas, segundo éxodo. Entonces, dice Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pereis, ¿verdad? El Uparsim, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces, como cuando Roma sacrificó a Yahushua y en el templo se dividió el velo, fue roto, como el reino de Lucifer estaba siendo roto, porque ese velo representaba a Lucifer, recuerdan, el velo del rostro de Moshe, Samael, el velo de la entrada del templo, Lucifer, el velo del lugar purísimo, Azazel. Entonces se rompió el velo como aquí se estaba rompiendo el reino. ¿Por qué en 2 partes? Para ser entregado a los persas y a los medos, a los pocos y a los muchos. Persa quiere decir espléndido, como los pocos, los medos medio, como los muchos. Rompió para dárselos a ellos, como cuando Yahweh a través del profeta agarró una vestidura y la rompió para separar el reino de Yahweh, el reino de Israel, perdón. Israel y Yahudá, recuerdan, las 10 tribus y las 2 tribus. A uno le dio 10 partes de ropa para representar que iba a tomar a Israel. Entonces lo mismo aquí. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas, que representa que Babilonia va a ser destrozado y entregado en manos del redil de Mashiach, los pocos y los muchos. Persas y medos en ese caso. Los medos y los persas, ¿sí? Bueno, aquí borro un poco, disculpen, pero bueno, Mene, Mene se puede ver como conté y conté. Conté a los pocos, conté a los muchos. Que son como las estrellas del cielo y el polvo de la tierra. Como el censo, que vemos en la escritura, que también, bueno, hay varias cosas ahí importantes que se podrían decir, después las veremos. Pero, para ahorita tal vez, contando a los pocos y a los muchos, como los del cielo y los de la tierra, la cosecha. Una vez que se da la cosecha, se ven los frutos de las naciones y viene su división. ¿Estamos? Pocos, muchos, naciones, perdidos. Los que se van al infierno. ¿Estamos? Y dice, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pereis, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer soberano del reino. Daniel le dijo, déjese eso, pero aún así se lo dieron. Uno pensaría, el rey se da cuenta de esto, manda a matar a Daniel por eso. ¿Cómo usted me va a decir eso? Pero aquí vemos que Yahweh cumple porque cumple lo que le prometió al último, aunque el último lo rechace porque viene de mano del maligno. ¿Sí me explico? Pero ahí es donde vemos en Isaías 45, donde dice que Yahweh le dará los tesoros escondidos, los tesoros de la oscuridad al último. O sea, lo que está en manos del enemigo. Por eso, lo que está en manos de Babilonia. ¿Por qué? Porque no era de Babilonia, era de Yahweh. Y Babilonia se lo robó a Yahweh del templo. ¿Sí me explico? Se lo trajeron a Babilonia. Yahweh lo que está haciendo es devolviéndoselo a Israel a través de Daniel. Eso es todo. Y Daniel está quedando como si fuera el rey de la tierra. Porque los 2 anteriores, Yahweh y Yahushua, en los cielos. Por eso el último hace cosas más grandes, porque tiene una doble porción. Al Padre y al Hijo. Cuando vino el Hijo, solo tenía al Padre. Entonces, mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, sigue diciendo Daniel, y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer soberano del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. La misma noche. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Imagínense ustedes, 62 años tomando el reino. Siendo de 62 años, valor
numérico, tal vez puedo ver ahí una que otra si quieren. El 62 sería la Samek y la Bet. En lo que es histórico, como cayó Babilonia, Daniel dijo, me quedé tercero después de quién. Pero ahora viene Ciro y Darío. Hay quienes creen que Ciro y Darío son la misma persona, pero hay quienes creen que yo creo que es la posibilidad, lo más posible creo que es la segunda, que es Darío era el rey de los medos, Ciro el de los persas. Los medos estaban bajo los persas, entonces Darío en cierta forma serviría a Ciro. Por ende, Ciro sería como el testigo como Moshe, Darío como el testigo como Eliyahu. Curioso que aquí menciona a Darío, porque en este caso Daniel sería el testigo como Moshe. ¿Sí me explico? Y Belsasar la bestia. Entonces, ahí quedó Daniel sin nada, otra vez. Pero, sí, con el collar y vestido de púrpura, pero nada. Y después vino Ciro y Darío y le dio el mismo lugar, básicamente. Entonces, la misma noche fue muerto Belsasar, el rey de los caldeos, y Darío de Media. Entonces, aquí Darío quiere decir soberano. Por eso es que hay quienes creen que Ciro era Darío. Solo que nada más decía Ciro, el soberano. Y Darío de Media tomó el reino. Pero ahí vemos que es de Media. Como dije ahora, Darío. Entonces, el soberano de los muchos tomó el reino. ¿Quién es el soberano de los muchos? En el caso de como hemos hablado los dos testigos, Eliyahu, testigo como Moshe de los pocos, siendo de 62 años. 62, mismo valor numérico de ser fuerte o sanar, sanador, sanidad, que se podría ver como una vez que cayó Babilonia, vino la sanidad o la resurrección de todos los muchos. Por eso dice Darío de Media, el soberano de los muchos, siendo de 62 años, trayendo la sanidad, trayendo la resurrección. Separar, distinguir, marcar, igual la cosecha, separando a los pocos de los muchos, a los muchos de las naciones. Fluir o derramar, como que ahí empezaría a ser derramada la sangre de los muchos, o sea, las plagas postreras. Yahweh ha inmersado, Yahweh ha apartado, deseado, amado, nobleza, fruto, producto. Entonces vemos cómo se conecta mucho con la cosecha. Y ahí termino ese capítulo.